Buenas, ¿cómo están, alumnos de quinto? Bien, la idea de la presentación de hoy es hacer un cierre o una conclusión de las actividades que venimos realizando. Así que esta semana no les voy a pedir que hagan ningún tipo de actividad, sino que simplemente vean el video y empiecen a acomodarse con las actividades. Bien, empecemos. Teníamos en la primera actividad el tema de qué es la cultura. La cultura es aquello que nos diferencia de los animales y es algo que durante en todos nuestros aspectos de la vida estamos haciendo. Estamos haciendo producción de cultura, como dice ahí. Dentro de la producción cultural tenemos sistemas de comunicación que pueden ser verbales o no verbales. Los verbales son discursos o debates, por ejemplo, y los no verbales son señas, cartas, pueden ser actas, manuales, ¿sí? Después tenemos lenguajes gráficos y sonoros, ¿sí? Dentro de podemos englobar ejemplos ahí como las de las señales de tránsito, ¿sí? Son lenguajes gráficos. Y en sistema de reglas y códigos podemos decir ahí que diferentes sistemas de códigos son los diferentes idiomas que se utilizan en sociedades diferentes. Bien, sistemas simbólicos. ¿Qué son estos sistemas simbólicos? Son formas de organizar el pensamiento y las creencias de una cultura o una sociedad en un momento histórico determinado, específico, ¿sí? Entonces, vamos a un ejemplo concreto. La forma de organizar la creencia de las sociedades antiguas eh, refiere a o tiene mucho que ver con cómo creían ellos o en quién creían. ¿Sí? Son sociedades que por lo general eran politeístas porque creían en muchos dioses. Diferente a lo que podemos decir de la actualidad, que son sociedades más que nada politeístas. Entonces, el sistema simbólico de esas sociedades difiere, ¿sí? Hay una pequeña diferencia ahí en relación al momento histórico de esa sociedad y en la especificidad de esa sociedad. ¿Está bien? Bien, ¿qué es la capacidad simbólica? Es la capacidad que tiene el ser humano de comunicarse a través de ideas que son abstractas, ¿sí? Que son intangibles. Bien, y ahí puse los ejemplos gráficos. Si vemos un semáforo en rojo sabemos que no debemos cruzar. Si vemos la señal de tránsito de contramano no podemos avanzar. Y si vemos una senda peatonal, ¿sí? Como vemos ahí a los 4 de Liverpool, cruzando por la senda peatonal, sabemos que si vemos una pintada tenemos que cruzar por ahí. Entonces la forma de comunicarse, vamos a decirlo, del municipio al pintar una senda peatonal es que decir, bueno, nosotros debemos cruzar por ahí. ¿Sí? Nosotros tenemos esa capacidad simbólica de saber que tenemos que cruzar por la senda peatonal. Bien, sigamos. También vimos que empiezan a surgir los medios de comunicación y en qué contexto lo hacen. En el contexto de un avance del desarrollo tecnológico, en el contexto de la revolución industrial que se dio a principios del siglo XIX. Este contexto produjo muchos cambios en el sistema de comunicación con la aparición de la imprenta a vapor, ¿sí? Con la masificación de periódicos, revistas, la aparición de la fotografía, la aparición de las primeras imágenes de movimiento, el cine. Bien. Como consecuencia de la aparición de todos estos nuevos avances tecnológicos, surge la industria cultural. ¿Sí? ¿Qué es esto? Es la expansión en Europa y Estados Unidos del consumo de cine, fotografía, televisión, ¿sí? Discos musicales, libros, revistas, radio. ¿Está bien? Entonces, vemos cómo en esta época se empieza a expandir el consumo de esta industria cultural.
A raíz de esto nace la Escuela de Frankfurt, que es un grupo de intelectuales que estudiaban de forma crítica lo que estaba pasando con esa masificación del consumo cultural. Bien, son unos pensadores de la Universidad de Frankfurt en Alemania, y eran seguidores de las teorías marxistas y el psicoanálisis. Bien, como dije, el objetivo es pensar de forma crítica este fenómeno de la masificación del consumo cultural. Debajo encuentran los intelectuales más relevantes de este movimiento: Adorno, Horkheimer, Benjamin y Marcuse. Bien, ¿cuál es la crítica? A la cultura como una mercancía, como una difusión masiva, ¿sí? Por ejemplo, de obras culturales que, según el pensamiento de ellos, se perdía su valor artístico por sobre su valor comercial. Entonces ahí hay una pérdida de lo artístico por sobre lo comercial. También otra crítica es al carácter dominante de la industria cultural. Por dar un ejemplo, Hollywood y la imposición de las películas de Hollywood sobre ciertos estereotipos o lenguajes. Por dar un ejemplo de esto, si vemos películas de la industria de Hollywood, podemos ver muchas cuestiones que son recurrentes. Por ejemplo, que se muestra a Estados Unidos como el país de la libertad, de la democracia perfecta, de los soldados buenos, y estereotipos formados hacia los latinos, por ejemplo. El latino malo, el latino delincuente, el latino narco. Esto se ve mucho, y voy a dar un ejemplo acorde a mi edad, que por ejemplo la película Scarface, y el delincuente, el narco es latino, ¿sí? Y así sucede con, muchos estereotipos formados por el aparato de Hollywood, que mueve mucho dinero y que tiene ese carácter dominante de imponer lenguajes y estereotipos. Bien, luego teníamos la actividad acerca del estudio de casos sobre la censura y el control cultural en la última dictadura militar. Trabajamos con la carta abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar, ¿sí? Y el rol de los medios de comunicación durante ese periodo, ¿sí? También tenían que averiguar o tenían que trabajar sobre la complicidad, ¿sí? De esto, por eso se habla hoy de, de dictadura cívico-militar, por la cuestión de la complicidad de civiles, y el tema de la censura, y la censura a medios de comunicación que no eran afines al pensamiento del régimen militar. También estuvimos trabajando sobre la censura de diversos ámbitos culturales. Dentro de ello tenemos la quema de libros, ¿sí? La censura a la música, por lo general el rock, ¿sí? A escritores que vivieron, algunos tuvieron que exiliarse, y otros que tuvieron la desgracia de que corrió Rodolfo Walsh, ¿sí? Y también del cine, y así con muchas cuestiones culturales que fueron censuradas durante la última dictadura militar en la Argentina. Bien, pasando ahora también, y hablando también de culturas, y pasando a la otra actividad, teníamos el enfoque antropológico de las culturas. ¿Qué significa esto? La antropología como ciencia tuvo su origen a través del encuentro de los europeos con otras culturas. ¿Por qué eso lo pongo entre comillas? Porque sabemos cómo fue ese encuentro, entre comillas, ¿sí? Que fue más que nada una conquista de nuestro territorio, ¿sí? Entonces se empieza a pensar o a estudiar desde Europa, más específicamente desde Inglaterra, en otros territorios, estudiar otros territorios que para ellos eran exóticos o salvajes,
Entonces, como dice ahí, el objeto de estudio es el interés por otras formas de vida diferentes a las de ellos, eh, de culturas que no son similares a las que tenían ellos. La influencia de Darwin tuvo mucho que ver en los primeros antropólogos que tenían una visión evolucionista de estas culturas, como la de Asia, la de África o la de América. Se pensaba que estos pueblos no occidentales no habían evolucionado y que todavía vivían en la prehistoria o en etapas primitivas, ¿sí? Cuando no es así, ¿sí? Entonces tenían esa visión etnocentrista que se llama, que digamos, pondera o pone por encima la cultura occidental, europea, por sobre las demás. Bien, hasta acá este pequeño resumen que les hice de las actividades. Espero sus dudas, sus comentarios, que me escriban a mi correo por cualquier cosa que precisen. Les mando un gran abrazo y que estén bien.